ICIF 32H del Código Fiscal de la Federación. Continuando con nuestros tutoriales de nuestro sistema, esta vez vamos a ver el ICIP, ya que se ha vuelto un papel de trabajo muy importante para todas las personas que dedican a la exportación de materiales o a la importación de, no sé, insumos de parte de Estados Unidos o prácticamente importación y exportación, ya sea con Estados Unidos, Canadá o cualquier país de Centroamérica o de Europa, ¿no? Entonces, México afortunadamente está creciendo mucho, algo que pues, nos ayuda a todos y hay que trabajar con los sistemas de información. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer dentro de nuestro sistema es ingresar al mismo, ¿no? Entonces aquí le vamos a dar, por ejemplo, la parte de ejecutar. Nos vamos al usuario registrado y, y ponemos la contraseña que nos proporcionaron al comprar el sistema. Bueno, aquí ya pusimos nuestra contraseña. No olviden que si se extravía, solicítela, con todo gusto las proporcionamos. Vamos a poner aceptar y ya entramos, en este caso, a nuestro menú. Aquí tenemos contabilidad, autoridad fiscal, declaraciones, y tenemos en este caso ICIF. Aquí en el ICIF pues, tenemos lo que vendría siendo apartados, que son 28 apartados, de información contribuyente, representante legal, datos generales y las notas. Y de alguna forma también dentro de nuestro sistema tenemos el CIPRED. Aquí, por ejemplo, en este caso tenemos también los mismos 28 anexos, nada más que en el CIPRED es anexo 1, anexo 2, anexo 7, etcétera, ¿no? También tenemos la parte contribuyente, generales, contador, representante, y la diferencia con el ICIP, que en el CIPRED, como de alguna forma su naturaleza es prácticamente fiscal, tenemos cuestionario diagnóstico fiscal, operaciones con partes relacionadas, y por ejemplo en este caso sus notas. Tenemos la opinión, la declaratoria, el informe y información adicional. Bueno, entonces esto pues tiene una relación, entonces ustedes lo único que tienen que es entrar a los menús para buscar esa relación y ayudarse para el llenado en este caso del mismo. Bueno, vamos en este caso al apartado 1. Aquí en el apartado 1 pues tenemos los datos generales, ¿sí? Los datos generales, y aquí tenemos un menú. Este menú, pues obviamente aquí tenemos ya los apartados, que es situación financiera, estados integral, etcétera. Entonces, para ingresar ya dentro de los sistemas y empezar rellenado, pues por ejemplo aquí nos vamos dentro del menú, a estado de situación financiera. Y aquí ya estamos, por ejemplo, en este caso, en el ICIP, en el llenado del ICIP, y obviamente, pues todo está en blanco. ¿Por qué está en blanco? No hemos llenado la información. Pero obviamente sí es importante estos puntitos, que son fórmulas con las que, por ejemplo, en este caso trabaja el sistema, las cuales, pues con el tiempo, pues también nosotros aprendemos a agregar y quitar fórmulas, ¿no? Obviamente en la mecánica o en medio, o a través del uso del sistema, ¿no? Entonces aquí nos vamos otra vez al menú del ICIF. Y aquí estamos dentro del menú del ICIP. A ver, otra vez. Menú del ICIP. Ok. Aquí ya estamos dentro del menú. Y algo interesante dentro del ICIP es que la Secretaría de Hacienda ha estado cambiando el ICIP en el transcurso de los años. Y nuestro sistema está orientado a tener esa información. Entre más información tengamos, muchas decisiones se pueden tomar, obviamente, a nivel ¿cómo se llama?, de empresa, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos el ICIP y los cambios que ha habido en otros años a nivel inclusive de anexos. Por ejemplo, lo del YETU, etcétera, que ya ni existe. Bueno, muchas cosas que ya han cambiado.
Entonces aquí tenemos varios anexos, los cuales también podemos ingresar a través, en este caso, del menú, pero estos anexos ya no se llenan, pero son a nivel, en este caso, históricos, ¿no? Pero sí están vinculados y por lo tanto también se llenan, pero más que nada como información. Bueno, continuando con el ISIP, aquí, ¿cómo se llama? En Office 365, tenemos esta parte que se llama, miren, aquí me encontré el ISIP, por ejemplo, en este caso del SAT, y aquí tenemos el ISIP, y esto, por ejemplo, es un programa ya subido dentro del Excel. La Secretaría de Hacienda, si recordamos, pues todos los que ya tenemos un rato en esto, antes la Secretaría de Hacienda tenía un programa, por ejemplo, en este caso, para hacer el CIPRED o el dictamen fiscal. Y entonces, pues ese programa, pues obviamente lo desarrollaba el SAT a través de muchos programadores, ¿no? Pero alguien de la iniciativa privada, ¿cómo se llama? De la especialización del auditor externo en la iniciativa privada, ¿cómo se llama? Se puso listo y entonces hizo un CIPRED en Excel y empezó a manejar el CIPRED dentro de Excel. Y entonces, pues la Secretaría de Hacienda antes sí daba prórrogas, ¿eh? Y daba prórrogas por meses, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía un sistema y el cual obviamente era modificado por el mismo SAT. Pero se dio cuenta el SAT de que había ya un sistema desarrollado para los dictámenes en Excel y entonces ya agarró el Excel como método o procedimiento para trabajar, en este caso el CIPRED y la información fiscal, y ahora inclusive nuestras declaraciones, ¿no? Obviamente Microsoft se puso listo y obviamente ha de haber vendido este programa en grande, ¿no? Bueno, así es de los derechos y lo demás. Entonces, nosotros vamos a continuar con esto. Bueno, entonces aquí tenemos la parte por ejemplo, en este caso del ISIP, y nosotros nos vamos a ir a nuestro trabajo, por ejemplo, normal. Entonces, aquí en la parte de revisar tenemos en el Excel 2010, tenemos comentarios, entonces aquí ponemos mostrar los comentarios y nos muestra la información que está dentro del sistema. En el caso de Office 365, que es obviamente lo último que está haciendo Microsoft a nivel de todo esto de desarrollo, manejarlo en la nube, dice mostrar comentarios. Nos vamos aquí a mostrar comentarios, nos vamos a mostrar en este caso notas y mostrar todas las notas. Y aquí, por ejemplo, en este caso, notas, veamos, es mostrar todas las notas, exacto. Ahora sí ya tenemos las notas. Y aquí tenemos en el ISIP algo muy importante, es de qué se trata el ISIP o hacia dónde se encamina, ¿no? Y la parte importante es que, por ejemplo, en este caso, para el llenado del ISIP, actualmente se piden 644,599,0500 centavos, millones de pesos para estar obligado, por ejemplo, en ese caso, a llenar el ISIP. Pero esto es a nivel, por ejemplo, en ese caso de ingresos. Pero si nosotros nos vamos a esta parte, dice cualquier persona moral residente en México respecto a las operaciones llevadas a cabo con residentes en el extranjero. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo motivo, causa para llenar en este caso el ISIP? Es que tengamos operaciones en el extranjero, ¿sí? A través de pedimentos, importaciones, exportaciones, etcétera. Ahí, sin importar en este caso el monto. Así es que la sugerencia es que sí, ustedes consulten esta parte fiscal y se asesoren fiscalmente para ver si ustedes en este caso están obligados, en este caso, al llenado. Bueno, entonces aquí tenemos ahora sí las leyes relacionadas con el ISIP, leyes y reglamentos. Entonces aquí, por ejemplo, toda la información que obviamente nos está pidiendo el SAT en base a diferentes artículos, etcétera, pues obviamente lo estamos poniendo a nivel de consulta
dentro de los, por ejemplo, en ese caso, datos generales. A ver, vamos a ver aquí las notas y simplemente desaparece. Y entonces, pero sí tenemos a nivel de ir llenándolo y irlo viendo, por ejemplo, dónde están las notas y ir viendo, por ejemplo, en ese caso, una por una. Pero sí es importante, todo lo que tenga un reglamento, un artículo o una ley, sí de alguna forma detenerse un poquito, por ejemplo, en ese caso, en la consulta. Bueno, entonces, vamos a llegar a algo más práctico. Vamos a irnos a un menú y una de las cosas que, por ejemplo, siempre debemos de hacer es la parte fiscal. Y dentro de la parte fiscal de nuestro ISIP es que tenemos que tener todo el CFDI ya vaciado en nuestro sistema. Ahora el SAT trabaja con puro CFDI. Los financieros a partir de este año ya los va a empezar a trabajar, es importante. Pero por ejemplo en este caso el SAT casi trabaja con puro CFDI. Y entonces nosotros hay que trabajar igual que el SAT, obviamente entre mayor tecnología tengamos, es mucho mejor para nosotros, ¿no? Entonces aquí vámonos, por ejemplo, a ingresos CFDI. Y aquí tenemos el CFDI de todos los meses, aquí tenemos el CFDI de enero, febrero, en este caso a diciembre. Aquí tenemos, por ejemplo, las notas de crédito, tenemos los complementos de pago, tenemos las nóminas, etcétera. Tenemos un resumen, por ejemplo, en este caso de los ingresos, ¿sí? A nivel, por ejemplo, en ese caso CFDI, y obviamente todos son accesos directos a nivel de consulta. Recordando, esto es a nivel mensual, pero nosotros para trabajar con CFDI es importante estos filtros. Estos filtros que están aquí, francamente nos pueden desglosar toda la información que tiene el SAT de nosotros. Entonces nosotros hay que desglosarla primero, antes, por ejemplo, en este caso que el SAT, ¿no? Pero aquí vamos a irnos a esta parte que sería, por ejemplo, menú, y aquí en la parte de declaraciones vamos a tener el mismo CFDI, pero anual. Entonces vamos, por ejemplo, en este caso aquí en ingresos, aquí son los cobrados, pero vamos a ver ahorita nada más los ingresos normales. Entonces vamos al CFDI anual. Y aquí tenemos el CFDI, pero aquí sí tenemos el CFDI de todo el año. Esto puede ser enorme, dependiendo de todo el CFDI que tenga, por ejemplo, en el caso de la empresa. Aquí, en este caso, se sugiere manejar el Excel, ya que el Excel por cada libro tiene 1 millón y tantos mil celdas. Entonces, hay que usar, por ejemplo, en este caso, el Excel. Aquí tenemos el CFDI, pero anual. Y lo que tenemos que hacer es verificar si nuestro vaciado de CFDI anual coincide, por ejemplo, en este caso, con el mensual. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, el mensual y aquí tenemos el anual. El mensual y el anual. Entonces aquí, si vemos, las cantidades son iguales. Lo mismo, por ejemplo, en este caso para notas de crédito, cobros, pagos, cancelados, etcétera. Todo se debe de revisar mensual y en este caso anual. Entonces aquí tenemos el anual. Estos, por ejemplo, en este caso es en la parte de ingresos, pero también tenemos el CFDI a nivel de la parte de egresos. Entonces nos vamos, por ejemplo, aquí al fiscal, nos vamos a egresos, y aquí tenemos todo el CFDI de egresos, pero mensual. Lo mismo aquí tenemos, por ejemplo, en este caso, los gastos mensuales. Esta es la parte de un resumen de los gastos mensuales a nivel de CFDI. Y obviamente todo esto es el CFDI, pero cada uno de los meses. Entonces, lo mismo que hicimos con ingresos mensuales y anuales, vamos a verlo con egresos. Siempre tenemos un menú, vamos al menú y nos vamos a declaraciones, y en declaraciones nos vamos a ir a egresos CFDI anual. Listo. Y aquí tenemos todo el CFDI, todo el CFDI anual, ¿sí? Concentrado en un solo libro. Y obviamente lo primero que vamos a hacer es verificar que esto sea igual al mensual. Entonces revisamos en este caso las sumas, y aquí tenemos el CFDI, por ejemplo, en este caso el mensual y el CFDI anual, y esto está correcto. Lo mismo podría ser en este caso para las notas de crédito, o lo mismo podría ser en este caso para nóminas, etcétera, ¿no?
Bueno, entonces aquí ya verificamos que el CFDI está correcto, está vaciado, etcétera, ¿no? Y la parte importante, obviamente, a nivel de filtros. A nivel de filtros, por ejemplo, en este caso, sería importantísimo empezar a trabajar, si no se ha trabajado ya con ellos, esta parte que es donde vienen los conceptos. Y entonces, en estos conceptos pueden buscar cualquier concepto de gastos, inclusive hasta a nivel papel de baño. Todo lo que haya, por ejemplo, en este caso, a nivel de gastos, pues está en estos conceptos. Entonces nosotros al analizar el CFDI, pues debe ser en función a esto. Es lo que vendría siendo antes los vaciados de gastos. Integrábamos los gastos de compras, de administración, de venta, de fabricación, de equipo de oficina, y los integrábamos, hacíamos integraciones mensuales, pero con calculadora y con unas hojotas grandotas, ¿no? Ahora a nivel de Excel ya todo es más fácil. Bueno, vamos a ver esto un poquito más práctico. Siempre vamos a buscar, por ejemplo, en este caso un menú. Aquí está el menú. Y nos vamos, por ejemplo, en este caso a la parte de fiscal. Y nos vamos, por ejemplo, en este caso, el análisis del IVA acreditable. Nadie lo examina, dice, no, pues no importa, no, es acreditable, no lo he cobrado. O sea, no, es importante, ¿eh? Vamos a ir aquí y entramos, por ejemplo, en este caso, al análisis, ¿no? Aquí estos son los gastos que provendrían de nuestras balanzas, las cuales están vacías. Pero nosotros ya, por ejemplo, en este caso, en el transcurso del año estuvimos analizando, por ejemplo, el CFDI y obviamente también a nivel de una revisión de gastos, estuvimos revisando el CFDI, ¿sí? A través de los procedimientos de nuestro sistema. Entonces aquí nos vamos a fórmulas para revisar gastos o, por ejemplo, en este caso, a contabilización de gastos. Aquí, esto que tenemos aquí es bien, bastante interesante, que es el catálogo de cuentas de la contabilidad electrónica. Sí, obviamente, pues que maneja el SAT. Y aquí tenemos, por ejemplo, en este caso, el CFDI, ¿sí? De todo el año, pero a nivel de una revisión. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en este caso, el CFDI, ¿sí? Por ejemplo, en este caso mensual, y obviamente el anual. Les comentaba anteriormente que antes hacíamos estos cuadros así a mano. Hoy lo único que tenemos que hacer es simplemente seleccionarlos a través de los conceptos de CFDI y ya tenemos, por ejemplo, en este caso, estos llenados. Y estos llenados son prácticamente los gastos, ¿sí? Que realiza la empresa por ejemplo, en este caso, en el transcurso del año, y por lo cual, pues, obviamente, hay que analizar. Bueno, entonces, pues aquí ya vemos ya el CFDI, vimos en este caso estos cuadros de gastos que son importantes verlos. Y ahora lo que vamos a hacer es, por ejemplo, trabajar ya con las balanzas. En este caso, vamos a irnos a balanza, no tenemos balanza, no tenemos nada. Vamos a la parte de los financieros y absolutamente tenemos nada. Y vamos a ver un poquito esto ya más profundo, los gastos a nivel de Vamos a menú y aquí nos vamos a contabilidad y nos vamos a, en este caso, los gastos de administración. Esos gastos de administración es prácticamente una sumaria de gastos de administración, la cual no tenemos absolutamente nada, pero sí tenemos, por ejemplo, en este caso, las cuentas relacionadas, por ejemplo, a los gastos. Y estas serían las cuentas relacionadas a los gastos. Y obviamente aquí lo tenemos los gastos, pero a nivel de diferentes departamentos, ¿no? Muchas empresas tienen 10, 15, 20 departamentos en sus gastos. Por ejemplo, las entidades estatales, las paraestatales, a las cuales se enfoca un poquito más el ICIP, pues tienen muchos departamentos, tienen el departamento de nóminas, el departamento de inventarios, el departamento de almacén, el departamento de ayudantes y lo demás, etcétera. Entonces aquí tenemos todos los anexos. Y obviamente esto sería nuestra sumaria, ¿sí? Y obviamente esto hace un anexo ya, por ejemplo, en ese caso, en el distrito. Entonces, nuestras balanzas, recordemos que no las envían, por ejemplo, en este caso, las áreas contables, y en este caso vamos a empezar a trabajar en este caso con ellos. Lo primero que vamos a hacer es vamos a agarrar la balanza, por ejemplo, la final, la balanza en este caso, la de diciembre,
que obviamente pues, es el dato del ICIP. Entonces aquí tenemos la balanza de diciembre y lo único que vamos a hacer es la palomita, en los casos siempre de trabajo, de los cursos, etcétera. Entonces vamos a copiar, por ejemplo, en este caso la balanza de la palomita y nos vamos a ir a nuestra balanza y, por ejemplo, en este caso aquí la pegamos. La podemos pegar en cualquier lugar, no importa. Aquí no, el sistema, el Excel hace maravillas, ¿eh? Entonces aquí la pegamos donde queramos, ¿no? Entonces simplemente vamos a pegar valores. Tienen un área de pegado diferente. Oye, los milagros del Excel, ¿no? Pero, a ver, vamos a hacerlo otra vez más práctico. Si nosotros tomamos de esta parte, agarramos todas las cuentas, así sean cientos, 200 o miles, pero si agarramos nosotros aquí, por ejemplo, en el caso por cuadrito, entonces pegamos un cuadrito, ¿no? A ver, vamos a pegar por cuadrito, ¿no? Vamos a agarrar toda la balanza y vamos a agarrar todo el cuadrito y agarramos hasta aquí. Entonces vamos a dar en ahora sí copiar, nos vamos a ir directamente a nuestra balanza y como decía, pues vamos a pegar donde queramos, a ver qué pasa, ¿no? Listo. Entonces ya se pegó y aquí vamos a ponerle, por ejemplo, en este caso, formatos. Listo. Ya tenemos nuestra balanza pegada. Por ejemplo, en este caso, lo mismo vamos a hacer, por ejemplo, este es para la balanza, por ejemplo, de diciembre. Pero si vamos a nuestros financieros, ¿sí? Aquí tenemos nuestros financieros y ya tenemos, por ejemplo, en este caso, el llenado. Sí, no le afectó, por ejemplo, donde pusiéramos la balanza. Les digo que el Excel hace luego milagros, ¿no? Cosas del hombre blanco. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en este caso ya nuestros estados financieros, por ejemplo, en este caso del 22. Aquí es importante, pues obviamente, aprovechar. Si nosotros pusiéramos aquí la balanza del mes de enero, estaríamos haciendo un ICIP del mes de enero. Si pusiéramos la balanza de noviembre, estaríamos haciendo tal vez ¿cómo se llama? Pues una información financiera en noviembre, o podríamos decir una preliminar. Anteriormente se manejaba mucho esa palabra preliminar a noviembre. A septiembre ya estábamos cerrando el ejercicio y con cifras a cualquier mes, ¿no? Bueno, aquí pusimos a diciembre porque vamos a trabajar a nivel anual, pero insisto, podríamos poner cualquier mes y el sistema trabajaría lo mismo, ¿no? Entonces, aquí tenemos la balanza que pegamos en este caso aquí, y aquí tenemos insisto, en este caso era la del 22, ahora vamos a pegar la del 21, ¿sí? Vamos a donde nos dieron las balanzas, en este caso las balanzas, por ejemplo, el departamento de contabilidad, etcétera, el departamento de contabilidad gubernamental, etcétera. Entonces aquí ingresamos y copiamos, en este caso, la balanza, pero aquí sí es importante que nosotros estamos agarrando desde la parte de arriba, ¿sí? Entonces, en este caso, copiar, y entonces ya sería otra opción, en este caso de pegado. Ya pegamos, pero directamente de aquí. Entonces, pegamos valores, ya el sistema está llenando, y aquí cada rato que cambien la balanza, pues la podemos pegar también cada rato, y obviamente ya no tendríamos que hacer todas las cosas. Aquí vamos en este caso a formatos, y listo. Aquí ya el CIPRED y el ICIP ya está lleno. Ya lo que tenemos que hacer es analizarlo, y esto es lo que se trata ahora, la contabilidad, la auditoría y todo lo demás, o la parte fiscal, ya nada más se trata de análisis. Ya el llenado ya es otra cosa que hace el Excel, que hacen los programas, ¿no? Entonces aquí ya está pegado, y por ejemplo en este caso primero vamos a ver que nuestra información a nivel de, por ejemplo, en estados financieros sea correcta. Y aquí ya tenemos, por ejemplo, en este caso las cifras del 21, y aquí tenemos las cifras del 22. Y como les decía, por ejemplo, en este caso, bueno, vamos a ver si nuestro CIPRED y nuestro ICIP ya están llenos. Nos vamos a menú, nos vamos en este caso al ICIP, nos vamos ahora sí, por ejemplo, en este caso al apartado 1,
Y aquí tenemos, por ejemplo, los datos del 21 y los datos del 22. O sea que ya se llenó. Al pegar las balanzas, ya automáticamente ya esto se llenó. Entonces, pues ya lo que nos corresponde sería hacer el análisis. Y aquí, por ejemplo, en este caso, pues vamos a navegar. Aquí nos vamos al menú del CIPRED, por ejemplo, y aquí tenemos, sí, ya por ejemplo, en este caso, el CIPRED, pero, por ejemplo, en este caso, ya también, en este caso, lleno. Y esto, pues, es algo medio complicado, así que abusando por ahí del tiempo de ustedes, inclusive si nosotros nos fuéramos a la declaración anual de personas morales del 22, y encontraremos que también ya está llena. Pero esta obviamente, cuando trabajamos el ICIP o trabajamos el CIPRED, esta sería la anual complementaria por auditoría, ¿sí? Y esto obviamente enfoque fiscal, ¿no? Bueno, seguimos trabajando nosotros con el ICIP, que esto es el objetivo. Bueno, aquí tenemos el ICIP y ya vimos en este caso el menú, y dentro del ICIP vamos a ver esta parte. Aquí en el ICIP tenemos esta parte y este es el manual del ICIP a nivel en este caso del llenado. Entonces, no podemos llenar un ICIP si no vemos el manual en este caso del SAT. Y obviamente aquí tenemos en este caso el menú. A nivel de, por ejemplo, en este caso del manual, obviamente las partes, por ejemplo, importantes. Recordando lo de los gastos que nosotros vimos, y algo muy sobresaliente y es muy talachudo, es, por ejemplo, el ICIP a nivel de gastos. Vamos a menú y nos vamos, por ejemplo, en este caso, al apartado 7. Este apartado 7 prácticamente son los gastos, por ejemplo, de todo el año, por ejemplo, en este caso, de la entidad paraestatal o de la empresa, ¿no? Entonces aquí tenemos los gastos de fabricación, tenemos los gastos de venta, tenemos los gastos de administración y tenemos en este caso los gastos generales, y etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo que vamos a ver es darle una revisada, por ejemplo, en este caso a nuestro menú, y nos vamos directamente a contabilidad y nos vamos a gastos de administración. Y aquí tenemos nuestra sumaria, por ejemplo, en este caso de gastos de administración, y aquí tenemos que esto vendría siendo, es como llenar en este caso los estados financieros. Aquí tenemos prácticamente todos los gastos que hay que ir en este caso llenando. Ese rato estaban en blanco, pegamos nuestras balanzas y ya los tenemos en este caso llenos. Y obviamente aquí vamos a ver que esto nos cuadra contra el estado de resultados. Y obviamente estas cuentas que están aquí en mayúsculas son las cuentas que casan directamente contra el ICIP que nos proporciona el SAT. Todas casan contra el ICIP, pero tenemos en este caso otras cuentas de gastos que obviamente no casan contra el ICIP del SAT. Y esas cuentas sí hay que llenarlas, pero en forma independiente, lo cual es muy sencillo a nivel de los que manejamos el Excel. Simplemente vinculamos la primera y rellenamos, y obviamente estos datos obviamente se llenan. Entonces, aquí tenemos ya nuestras cuentas, por ejemplo, en este caso de gastos de administración, y obviamente, pues ya están llenos. Aquí, por ejemplo, en este caso, en la empresa aquí tuvo gastos, por ejemplo, en este caso de venta, y esta vendría siendo también la sumaria de gastos de venta, y aquí tenemos, por ejemplo, en este caso los gastos que son los diversos, y obviamente esto ya cuadrado a nivel, por ejemplo, en este caso de gastos. Por lo tanto, si nosotros nos vamos obviamente a nuestro ICIP, aquí trabajamos también en este caso con esto, y aquí tenemos nuestros gastos. Y aquí, en la parte de gastos de administración, que fue donde está la sumaria, al llenar la sumaria, automáticamente ya bajó los gastos. Y estos son los gastos relacionados con la nómina. Estos vendrían siendo los gastos relacionados con los impuestos a nivel de nóminas. Y en este caso depreciaciones, y lo que vimos en este caso que son los gastos normales o los gastos generales.
Y nada más un análisis. Aquí, por ejemplo, en este caso, esta parte, por ejemplo, en este caso del incremento de los gastos entre un ejercicio y otro ejercicio, y aguas, la Secretaría de Hacienda ya anda en otras cosas, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, este anexo, el cual es uno de los complicados a llenar dentro del CIPRED o dentro del ICIP, y obviamente, pues aquí ya tenemos algo, por ejemplo, a nivel de Excel, a nivel de ayuda, que nosotros podemos navegar entre, por ejemplo, en este caso, los dos gastos, ¿no? Por ejemplo, nos podemos ir aquí al menú CIPRED, y aquí vamos a tener también el mismo, anexo 7, y también vamos a obtener los mismos gastos y lo demás, etcétera, a nivel de llenado, ¿sí? Y obviamente aquí ya tenemos el llenado también por si fuera esto un CIPRED o un ICIP, ¿no? Entonces, esto es a nivel de manejo. Y obviamente si nosotros nos vamos a nivel de las facilidades, insisto, del Excel, aquí nos va a ir a gastos de administración, nos vamos a gastos de administración y nos conduce a la sumaria. Y obviamente lo que está en la sumaria es lo mismo que debe estar en este caso en el ICIP. Aquí ir anexo 7 del CIPRED, y aquí ir anexo 7 en este caso del ICIP. Y ya es navegar realmente a nivel de, por ejemplo, en este caso, análisis. Y continuando con el análisis, vamos a irnos, por ejemplo, en este caso a menú, y nos vamos, por ejemplo, en este caso al análisis de CFI que ya debimos de haber hecho. Nos vamos otra vez a fiscal y nos vamos aquí a análisis del IVA acreditable de personas morales. Y aquí entramos, y aquí tenemos, por ejemplo, en este caso, los gastos de administración, los gastos de venta, y lo que habíamos visto anteriormente, sí que es el análisis, en este caso, CFDI. Bueno, ahora, para analizar, por ejemplo, en este caso, estos gastos, que insisto anteriormente era manual, ahora simplemente lo que basta nada más es pegar las balanzas, en este caso mensuales. Entonces lo que vamos a hacer es pegar las balanzas mensuales, vamos aquí a buscar, por ejemplo, en este caso un menú. En todos los lugares del sistema siempre tenemos menú. Vamos a menú y nos vamos aquí a contabilidad y nos vamos a balanzas mensuales. Obviamente este menú pues ya lo conoce un servidor, pero ustedes con el tiempo, ¿no? Aquí tenemos las balanzas, en este caso mensuales, y recordemos que estas balanzas nos las proporcionó en este caso ya sea el departamento de contabilidad o contabilidad, en este caso gubernamental, o en este caso el SAT también tiene estas balanzas, ¿no? Entonces aquí tenemos las balanzas mensuales y vamos a llenar, como digo, desde arriba, ¿no? Entonces aquí tenemos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, y hasta llegar en este caso a la balanza de diciembre. Aquí tenemos la última balanza, en este caso que sería la de diciembre, y tenemos ya las 12 balanzas. Entonces, como estamos seleccionando la parte de arriba, simplemente le hacemos en este caso copiar. Nos vamos, por ejemplo, en este caso a nuestras balanzas, que en este caso son de 6 columnas, y simplemente agarramos y ponemos en la primera hoja y ponemos en este caso pegar valores. Aquí, por ejemplo, ya se están pegando las 12 balanzas, todas las cuentas que tienen o pudieron haber tenido, aquí se están pegando al 100%. Y aquí otra vez vamos a pegar en este caso formatos, porque nos gustan luego los colorcitos que también nos ayudan mucho en la parte de Excel. Excel es un sistema que todos los días está incorporando adelantos, o sea, todos los días los miles de programadores de Microsoft están haciendo cambios, y obviamente cambios a nivel de tecnología que nosotros podemos aprovechar en análisis fiscales. Aquí tenemos las 12 balanzas, y ya obviamente aquí tenemos la de diciembre que anteriormente habíamos pegado. Aquí una parte, por ejemplo, en este caso recomendada es irnos a balanza. Y en balanza, por ejemplo, en este caso, pues tenemos nuestras fórmulas para trabajar con el sistema, para hacer cualquier tipo de papel de trabajo.
Y esta vez vamos a hacer un análisis, por ejemplo, en este caso de bancos. Hagamos, por ejemplo, en este caso aquí la cuenta de, por ejemplo, bancos, que sería esta, que es obviamente de la balanza. Le damos en este caso copiar y simplemente aquí la pegamos. Y si ustedes ven, esta información viene directamente de las 12 balanzas. De las 12 balanzas, por ejemplo, que nosotros acabamos de pegar. Y si nosotros rellenamos, por ejemplo, en este caso a la derecha, a nuestras fórmulas, simplemente rellenamos y ya aparece toda la información de todo el año, que obviamente es proporcional a nuestras balanzas. Si nos vamos esto a nivel un poquito ejemplificando más, vamos a nivel de gastos. Vamos a ir buscar en este caso cualquier menú. Aquí está un menú y nos vamos, por ejemplo, en este caso a otra vez a parte de fiscal, otra vez en nuestro análisis. Y si vemos, por ejemplo, en este caso, ya todos los gastos se llenaron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas son las cuentas que, por ejemplo, utilizamos en nuestra balanza. Si nosotros quitamos estas cuentas, obviamente desaparece la información. Pero si nosotros, por ejemplo, en este caso deshacemos, aquí ya tenemos el análisis, ahora sí, de balanzas de todo el año y todo el ejercicio, por ejemplo, en este caso fiscal. Aquí tenemos todo el año. Si nosotros, no sé, a nivel de, por ejemplo, de trabajar y decir, bueno, yo quiero trabajar con análisis de riesgo, etcétera, ¿no? Si nosotros cerramos, por ejemplo, y aquí simplemente le pedimos una gráfica, por ejemplo, en este caso, insertar, y le ponemos, por ejemplo, una gráfica, a ver esta grafiquita. Vamos a poner esta gráfica. Y aquí, por ejemplo, en este caso ya, por ejemplo, en este caso el Excel nos está diciendo, aguas, esto que tenemos aquí en rojito es uno de los gastos importantes a revisar, a analizar y a checar desde el punto de CFDI y a nivel, en este caso, contable, ¿no? Entonces, pues simplemente, pues ya lo vimos y vimos todo lo que se puede hacer ahora con la informática, ¿no? Entonces, pues el mejor sistema, ¿eh? Entonces aquí simplemente quitamos el dibujo, o simplemente aquí lo quitamos porque vamos a aquí quitar. Entonces aquí le damos en este caso cortar y listo. Entonces, si vemos, esto es la parte de analizar, esto es la parte importante. Entonces, ahí le ponemos un colorcito y inmediatamente a checar todo este CFDI. ¿Sí? Recuerdan ustedes que tenemos, por ejemplo, en este caso, el CFDI anual. Simplemente nos vamos en este caso por ejemplo, en este caso, a menú. Y simplemente, pues, no sé, ya podremos hacer análisis mensuales o, por ejemplo, en este caso, anuales. Vamos aquí a egresos y aquí tenemos los filtros. Y aquí en filtros simplemente buscamos ¿qué les parece en este caso? Por proveedor, por CFDI, etcétera, ¿no? O inclusive hasta por UDI, ¿no? O sea, ya podemos hacer maravillas con por ejemplo, en este caso, en el Excel. Entonces podemos hacer una integración mensual, pero rapidísimo. Y obviamente, también obviamente, pues ya y hechas, por ejemplo, aquí nos vamos a menú, nos vamos, por ejemplo, a mm, la parte de egresos, aquí la parte de anual, y en anual nos vamos a ir, por ejemplo, análisis de egresos FDI, y aquí tenemos análisis de ingresos FDI. Pues vamos a nivel de egresos FDI y decir, bueno, voy a analizar de acuerdo a mi filtro de todo el CFDI del año un egreso cualquiera. Y simplemente nos vamos aquí y aquí tenemos todo el CFDI relacionado todo el año de cualquier egreso que ustedes quieran, ya sea por cliente, por proveedor, por IDE, por lo que ustedes quieran. Entonces, pues, simplemente llenar los datos y eso sería una revisión de gastos, pero a nivel, por ejemplo, en este caso CFDI, pero también lo hay de acuerdo a procedimientos de autoría y lo demás, etcétera. Bueno, pues esto todo es lo relacionado, por ejemplo, en este caso a Unicip. Pues la parte, por ejemplo, en este caso importante es ver las cuestiones, por ejemplo, fiscales y no olvidar que, por ejemplo, vamos a aquí a hacer esto un poquito
más amplio, abusando un poquito de su tiempo. Vamos a irnos, por ejemplo, otra vez a gastos. Y aquí tenemos gastos de administración. Y aquí tenemos en esto gastos de administración. Aquí recordemos que esto viene de diferentes departamentos, el de nóminas, el de sueldos, de tesorería, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso, todos esos departamentos nos dan aquí la información a nuestra sumaria. Y nosotros tenemos algo bien importante que son nuestros ajustes, ¿sí? Fiscales o nuestros ajustes, obviamente, a nivel de auditoría. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, 120,000 pesos. Vamos a aumentarle 50,000. 50, 1, 2, 3. Aquí le damos ingresar y ya estos son 170,000 pesos. Por lo tanto, nuestra complementaria, ¿sí? Nuestra declaración complementaria por dictamen o por ICIF, pues ya en la parte de gastos ya tiene esta diferencia. O sea, aquí estamos hablando de sueldos, se incrementaron, no sé, por cualquier. Y aquí tenemos esto, y estos ajustes, pues obviamente pues tenemos que tener un control a nivel de cargo, o por ejemplo en este caso a nivel de bono, aquí vamos a ahorrar vamos a ponerle 500 pesos, un ajuste, y aquí tenemos un cargo y un abono, o también podemos trabajar en este caso a nivel de reclasificaciones, etcétera, ¿no? Entonces aquí tenemos un cargo y un abono, que estos ajustes deberían de estar en nuestra cédula. Por ejemplo, en este caso aquí nos vamos aquí a auditoría y aquí tenemos la parte de ajustes. Y aquí en ajustes, pues obviamente ese movimiento que hicimos en sueldos, aquí debería estar el ajuste y obviamente aquí debería estar en este caso también nuestra reclasificación. Obviamente a nosotros al meter el ajuste, pues prácticamente la información de nuestra declaración anual complementaria por dictamen, o si trabajamos esto a nivel de declaración anual, pues ya tiene, por ejemplo, en este caso, ese ajuste, ¿sí? Pero ahora hay que acordarnos un poquito, por ejemplo, en este caso del SAT, ¿no? Y obviamente, pues sí, es bien recomendable que nosotros, por ejemplo, aquí veamos nuestros visores, en este caso de nóminas, y obviamente aquí hay que corregir las nóminas, ¿sí? Esta parte del visor de ingresos de nóminas, sí, para que corresponda al ajuste. Si el ajuste no está relacionado con esto, pues allí hay algo mal. Entonces, hay que modificar el CFDI de nóminas para poder modificar, en este caso, las nóminas dentro de nuestra declaración anual complementaria por dictamen o nuestra declaración anual normal. Lo mismo la parte de ingresos. Aquí tenemos, por ejemplo, en este caso, el CFDI. Este es un copia y pega directamente de los visores del SAT. Agarras el visor, lo ves, copias la información y la pegas. Al pegarla aquí ya estamos trabajando los dos con la misma información desde el punto de vista de CFDI o desde el punto de vista de balanzas, en este caso de comprobación. Bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, en este caso la información y pues simplemente recordar, por ejemplo, de la parte de nuestras balanzas, en este caso mensuales, y irnos, por ejemplo, en este caso en nuestro ICIP, a nuestro anexo 7, y obviamente, pues ya todo es navegar, ¿sí? Con estos menús y ir checando que nos vaya dando esta información. Bueno, y otra vez abusando un poquito, por ejemplo, en este caso del tiempo, por ejemplo, hay algo interesante aquí, sí, que es aparte de nuestro menú de, por ejemplo, en este caso de ICIP, sí, que tenemos nosotros esto, que son cruces básicos del ICIP. Estos cruces, por ejemplo, en este caso, cuando tienen un OK, aquí, un OK, significa que, por ejemplo, en este caso, las cifras, de acuerdo a los anexos del CIFID, ya coinciden. O sea, los anexos deben de coincidir unos llenados con los llenados, con los otros llenados. Y entonces, cuando, por ejemplo, en este caso aquí, ¿sí? Por ejemplo, la utilidad cambiaria ya checó ya está checada, etcétera, a nivel de ICIF, ¿sí? Y entonces simplemente nos da un OK. Por ejemplo, aquí los gastos de venta no nos están checando. Sí, tenemos una diferencia de 2 pesos. Entonces nosotros tenemos que ir a los gastos, corregir, y esto debe tener un OK para efecto de que, por ejemplo, en este caso, en el envío, pues
no nos diga, por ejemplo, en este caso el SAT, ¿sabes qué? No cuadra y corrige el pesito, porque si no, no puedes enviarlo. Entonces hay que corregirlo. Ahora, por ejemplo, en este caso, estos cruces básicos, ¿sí? Son los que hacemos nosotros. Hay un programa, por ejemplo, en este caso que se llama Verif, el cual se compra y ve y realiza todos estos cruces, pero son miles, ¿eh? Y la verdad es una cosa pues está medio complicado. Aquí la idea es que ustedes hagan sus propios cruces y obviamente esos propios cruces ustedes los revisan, los checan y esto significa que francamente cuentan con su propia aprobación. Esto voy a extenderme un poco más. También están, por ejemplo, en este caso, en la declaración manual complementaria por dictamen. El ICIP o el CIPRED o la declaración anual o un financiero, ¿sí? Aquí no vamos a ir otra vez a declaraciones y vamos a ir a la declaración de personas morales 2022, ¿sí? Y aquí tenemos los mismos cruces, estos cruces, ¿sí? Y aquí tenemos, ok, antes de enviar, por ejemplo, en este caso, la declaración anual, complementaria por dictamen o el CIP, hay que revisar en este caso los otros cruces. Y esos cruces, acuérdense que nosotros lo revisamos y es nuestro propio control interno. Hoy en el Colegio de Contadores o en la asociación se llama norma de calidad de los despachos. Sería motivo de otro tutorial, etcétera. Bueno, pues en fin, pues yo creo que vamos a dejar esto, no hay mucho tiempo, hay que trabajar sobre las anuales, hay que trabajar sobre lo financiero, que ahora es nuevamente en el SAT, que es obviamente aquí trabajar sobre esta parte, es nuestras declaraciones y ahora no olviden que una declaración anual ya es un CIPRED o un ICIP chiquito, ¿no? Bueno, pues hasta aquí lo dejamos. Recuérdense que en el sistema hay, en este caso, tutoriales, los cuales se encuentran en cualquier, por ejemplo, en este caso, lugar. Por ejemplo, vamos a decir que los financieros. Y, por ejemplo, hay tutoriales y aquí estamos, por ejemplo, este es un tutorial que lo podemos ver las veces que queramos en YouTube los 365 días del año. Bueno, pues ahora sí que por su atención, muchas gracias y nos estaremos viendo en uno nuevo. Y no duden en consultarnos, sabemos del trabajo y cualquier ayuda siempre es buena. Bueno, hasta luego. Gracias por todo.